manera integral. O sea, la responsabilidad de aquí en adelante es de la población. La apertura progresiva de la economía, quiero repetir, no nos está llamando a tener esas aglomeraciones en las que es más probable que nos vayamos a contagiar. Por favor, evitemos las aglomeraciones, evitemos que los adultos mayores de 60 años salgan de sus casas si no tienen una necesidad. Sabemos que hay personas que viven solas y que no tienen quien les haga las compras, ¿verdad? Pero tratemos de ayudar en el sentido de que estas personas, si estamos cercanas a ellas o somos parte de las familias, cuenten con las medidas de seguridad, de protección para poder hacer sus compras en el menor tiempo posible, pero la medida más importante es que las personas mayores de 60 años permanezcan en sus casas. Esa es una de las indicaciones más importantes. El tema de la mascarilla, por favor, es bien importante. La mascarilla no es para que la tengamos colgada en el cuello. Para todos es bien sabido que el uso de la mascarilla no es agradable para todos, ¿verdad? Nos hace más calor, nos hace sudar, pero es indispensable. Si ustedes se dan cuenta de las noticias de otros países que ya están saliendo en Europa de la epidemia, siguen utilizándola. Estas medidas de reapertura parcial no significa quítese la mascarilla, por favor. Tenemos que insistir, y ustedes como comunicadores y medios de prensa, apóyennos en ese sentido. El uso de la mascarilla es indispensable y aunado al lavado de manos permanente. Por favor, insistamos, algunas veces se nos puede olvidar, no pensamos que porque estamos en el medio de trabajo ya tenemos 1 hora, 2 horas de estar, oye, ahorita no me lavo las manos. No, es importante seguir lavándonos las manos, principalmente cuando estamos compartiendo en el lugar de trabajo o en los lugares en donde acudimos, donde hay mayor cantidad de gente. El uso de alcohol en gel, por favor, y el salir a los lugares en los que creemos que no hemos asistido, que tenemos necesidad de hacer alguna compra, por favor, ustedes contribuyan, tanto ustedes como la población, en que las medidas se tomen. Si vamos a un lugar en donde vemos que la cantidad de personas se está excediendo a la que la norma manda, por favor denúncielo, por favor díganlo al del comercio, díganlo a la persona, porque estamos protegiéndonos y estamos protegiendo a los demás. Repito, no nos tranquilicemos, o sea, la reapertura quiere decir ayudemos a las personas que son comerciantes, menores, medianos y mayores, pero utilizando las medidas de prevención y de protección adecuadas. Ayer yo veía con desagrado mucho de lo que ustedes vieron en las redes, mucho de lo que tenemos aquí, y también veía con relativo agrado en la tarde-noche, cuando yo ya iba de regreso, algunos negocios como peluquerías y tiendas aún abiertas y con ordenamiento para la venta de sus insumos o la apertura para sus comercios, y creo que eso es bueno para la población que no ha tenido ingresos, pero lo tienen que hacer de manera ordenada y cumpliendo las medidas de seguridad. No está de más decirles que para el Ministerio es muy importante la atención primaria en salud. Sabemos que fortaleciendo estos niveles vamos a tener casos leves o casos asintomáticos bien manejados, y con esto evitaremos que las personas se conviertan conviertan sus síntomas a severos o a graves y vayan a llenar los servicios hospitalarios. Así que vamos a estar en esta semana, como les indiqué, ya dando los kits de tratamiento a positivos leves a nivel comunitario o a nivel local. Vamos a dar un inicio con algunas de las áreas que estén
más en las áreas rojas. Como ustedes saben, ya algunas municipalidades han empezado a tomar sus medidas de forma particular o personal, de acuerdo a las localidades. Por ejemplo, hoy me pasaban una circular de un municipio de la antigua Guatemala, en donde ellos hacían su normativa en base a la normativa oficial y de acuerdo a cómo ellos consideran que la población debe ir manejando todas estas medidas. Quiero insistir en que los lugares con mayor aglomeración, como lo son los mercados, son los lugares de mayor riesgo. No con esto quiero decir que no acudamos a los mercados, pero que estos puedan proveer sus servicios de manera ordenada. Así que con esto me quiero quedar y abrimos a las preguntas. Por favor, Juli. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a iniciar con las preguntas siguiendo el orden respectivo. Por favor. Tenemos Andrea Domínguez de Noticiero Guatevisión. Buenos días, ministra. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la capacidad que en este momento tiene la red hospitalaria del país, teniendo en cuenta que dentro de los indicadores que se manejan para esta apertura de varios sectores del país estaba el poder ver la cantidad de pruebas que se están realizando en los municipios y departamentos? Si igual ustedes nos pudieran dar un promedio de cantidad de pruebas que se están haciendo en los departamentos que más casos hay, así como cómo está en este momento la red hospitalaria. La segunda pregunta es, Productos del Aire ha señalado que ya prácticamente se vencieron tanto los contratos como una falla que ya dio la Corte de Constitucionalidad a favor de ellos y con la cual señala que ya no están obligados a estar dando el producto tan vital, sobre todo en los casos de coronavirus o los graves de otras circunstancias en la red hospitalaria. ¿De qué forma o cuándo se estarán realizando este tipo de licitaciones para adquirir estos productos? Y esto ya es a consideración de todos los periodistas. Quisiéramos solicitarle si se pudiese regresar a que nos puedan presentar los datos por edades de los fallecidos, debido a que llevamos desde que salió el tablero en el cual no se nos proporciona la información por edades, solo por rangos de las cantidades de personas fallecidas, para poder incluso verificar aquellos niños que mueren, ¿verdad?, por COVID-19, pero también muy importante evitar el que nos puedan estar proporcionando la información más clara sobre la cantidad de pruebas que se realiza al día y los casos que están siendo detectados al día, ya que algunas veces se incurre en que nosotros mismos estamos haciendo la resta según este tablero y a veces nos dicen que esas no son las cifras oficiales. Entonces, eso ya es a solicitud de todos los periodistas, que por favor puedan regresar por lo menos a ese formato en el cual ustedes nos proporcionaban la información de forma ordenada. Entendemos que está ya este tablero, pero realmente a veces se dificulta el poder obtener esta información a detalle, como son las edades de los pacientes que están falleciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a responder 2 preguntas. Una, la del tema de Productos del Aire. En cuanto a que es la empresa que provee este insumo básico al Ministerio de Salud, nosotros en ese sentido quiero decirles que estamos comprometidos a que ninguno de nuestras unidades ejecutoras, o sea, todos nuestros hospitales, ya sean los hospitales permanentes o los temporales que atienden solamente COVID, no van a quedar desabastecidos de este vital insumo. Nosotros vamos a adquirirlo de acuerdo a como lo manda la ley, en base a las condiciones que se vayan dando. La otra pregunta es ¿cómo está en este momento la red hospitalaria y sobre todo la cantidad de pruebas que se están haciendo por departamentos? Sí, en cuanto a la cantidad de pruebas que se están haciendo por departamento, lo tenemos, el doctor Coma se va a referir al número de camas por servicio, por disponibilidad, pero me quiero referir a una de las preguntas que usted hizo, que es general en cuanto a la información. En primer lugar, quiero que estén claros que la información que se está dando a la fecha es correcta, transparente y tiene una información analítica, epidemiológicamente, que nos sirven para evidenciar cómo va la curva a la fecha.
Estoy clara en que para muchos es complicado dar esa lectura y que la población y la prensa estaba acostumbrado a la lectura diaria de cuántos fallecidos van y cuántas pruebas se han hecho, así como cuántas personas están positivas. En este sentido le digo que estamos trabajando en un análisis de poder resolver este tema, pero para nosotros era muy importante que ustedes como periodistas puedan manejar esa información a través de este sistema del ministerio y puedan hacer un análisis no solamente diario, porque ahí aparece diario por departamento también. Puede ser que a algunos no les dé tiempo y tengan más agilidad de ver un cuadro a determinada hora rápidamente. Estamos evaluando esa posibilidad. Sin embargo, queremos decirles que es mucho más eficiente estar haciendo un análisis semanal o quincenal de lo que está pasando. Para esto le puedo decir que si algunos de ustedes han estado viendo la evidencia de los casos por semana y haciendo un análisis, se podrán dar cuenta que la curva que es en la que estábamos llevando un pico muy alto ha estado aplanándose. Esto quiere decir que si antes hacíamos 3,000 pruebas, por decir algo, el 50%, y antes me refiero a semana y media antes de hoy, el 50% estaban positivas, hoy 30% o un menos del 30% están positivas. Eso es la lectura al día de hoy. Si mañana o pasado mañana las medidas nuestras están cambiando en cuanto a la protección, de esa curva se puede elevar. Es por eso que insistimos en las medidas. ¿Doctor cómo? Muy buenos días. En respuesta a la disponibilidad de camas hospitalarias, como lo hemos explicado en otras ocasiones, la disponibilidad o el porcentaje ocupacional de las camas varía día a día e incluso puede variar hora contra hora. Específicamente, al día de hoy podríamos hablar que el porcentaje general de ocupación de toda la red hospitalaria dedicada a la atención de pacientes COVID está en un nivel de 80% de pacientes COVID atendidos. Se recuerdan que subdividimos las camas en camas para la atención de pacientes moderadamente enfermos y gravemente enfermos. En donde tenemos el mayor nivel de presión sobre cama hospitalaria es en las unidades de paciente críticamente enfermo. Se recuerdan que la relación del Sistema Nacional de Salud en relación al número total de camas disponibles contra las camas necesarias para hacerle frente a la pandemia ya tenía una grada importante en relación a lo que se requería en este momento. Específicamente en relación a camas críticas, en este momento estamos en el rango de un 95% de utilización de camas de pacientes críticos. Esto significa que estamos en un proceso en donde el balance de las camas disponibles contra el número de casos que pudieran surgir en la línea de lo que decía la señora ministra, de que si no acatamos y seguimos las recomendaciones de distanciamiento social, si no seguimos las recomendaciones de uso de mascarilla, lavado de manos, y volvemos a tener la característica que es típica de esta pandemia, que es el que muchas gentes se enfermen al mismo tiempo, no puede un sistema hospitalario soportar la presión que pudiera surgir de contaminaciones múltiples. En este momento nosotros tenemos como ministerio la proyección de crecimiento de camas, ya lo anunció la señora ministra, más sin embargo implementar camas hospitalarias no es poner una cama, es todo un proceso que conlleva instalaciones, que conlleva gases médicos, que conlleva además la contratación de más recurso humano. Y por eso en esta ventana de oportunidad que tenemos, en donde ya habíamos empezado a notar que la curva de la pandemia empezaba a decrecer, oportunamente se decide hacer una apertura económica
pero sí se requiere de la participación y concurso de toda la población, tomando conciencia de que son ellos directamente quienes tienen en sus manos el futuro del comportamiento de esta pandemia. Hospitalariamente estamos haciendo los máximos esfuerzos para crecer en número de camas. Nosotros debiéramos de tener una proyección, se ha dicho múltiples veces, de alrededor de un crecimiento de 1,000 camas más para tener disponibilidad para atender lo que nosotros veíamos venir como una tendencia en relación a la pandemia. No sé si hay alguna duda en relación a esto. Yo sí, solo que tal vez nos pueda detallar, perdone, viceministro. Perdón, solo si pueden usar el micrófono, disculpen por el orden, por favor. Pero que nos pueda detallar la cantidad de camas que hay en números. Sí, con mucho gusto. Nosotros tenemos disponibilidad de camas en este momento relacionadas con, perdón, voy a hacer la validación a través de mi teléfono, no es para que podamos tener en base al censo actualizado. En este momento, total de camas disponibles para la atención de pacientes COVID, tenemos 2,387 camas, de las cuales 1,558 son camas para la atención de paciente moderadamente enfermo y alrededor de 280 para paciente críticamente enfermo. Eso es lo que tenemos como números actuales. Significa que estamos teniendo en este momento una disponibilidad de camas para paciente moderadamente enfermo, que es muy importante que lo sepan, de alrededor de unas 680 camas disponibles en este momento en el sistema. A nivel nacional. Pero es a nivel nacional. Entonces nosotros tenemos que crecer de manera rápida y oportuna para alcanzar no menos de una disponibilidad de 3,500 camas habilitadas para el mes de agosto, mediados o finales del mes de agosto. Y por eso tan importante, de nuevo reitero el mensaje a la población: por favor, cuidémonos. Hemos visto en muchos países del mundo que el tema no es la capacidad hospitalaria, porque hemos visto países en donde las camas hospitalarias en relación al número de habitantes están muy por encima de lo que Guatemala maneja y desgraciadamente los hemos visto colapsar. Entonces este es un esfuerzo importante para que no tengamos una situación trágica porque no cumplimos las normas. Gracias. Continuamos. Tenemos la siguiente pregunta de Stephanie Herrera, de Prensa Comunitaria. Buenos días. En la última conferencia yo mencioné a la doctora sobre el uso de la ivermectina y del dióxido de cloro, que la ivermectina mucha gente la está comprando ya en agroveterinarias y pues no se está regulando de forma correcta, sabiendo que es un medicamento hepatotóxico y también pues causa problemas renales. Creo que hay mucha desinformación al respecto y quería saber si si van a hacer alguna campaña al respecto. Y con respecto al dióxido de cloro, pues que usted dijo que iban a investigar, el dióxido de cloro se ha estado moviendo de una forma bien rápida. En las redes sociales lo están distribuyendo e incluso lo están fabricando. Y esto, pues yo quería saber si también van a dar pues alguna explicación o información sobre el uso de estos dos medicamentos, bueno, de la ivermectina y el dióxido. Segundo, quería comentarles y preguntarles también que cuando fue el 10 de mayo, digamos que venía antes, la curva venía bastante plana, y cuando fue lo del 10 de mayo y todo esto, empezó a subir la curva. Ustedes saben que con las decisiones que se tomaron este fin de semana, pues eso va a haber un repunte de casos. ¿Están preparados ustedes para este repunte de casos que va a haber? Y sobre todo, ¿verdad?, que la población tiene miedo de salir y tiene miedo a las decisiones que se tomaron. Yo quería preguntarles si están de acuerdo ustedes, realmente creen ustedes que es una decisión correcta abrir el país de la forma como se está haciendo, de forma gradual. Y por último, pues preguntarle a la doctora si tiene algún comentario, que en la conferencia de prensa la dejaron por un lado y no estaba en el podio, y en lugar de usted pues estaba el ministro de Economía. Gracias.
Bueno, muchas gracias por sus 3 preguntas. En relación al dióxido de cloro, quiero comentarle que no existe ninguna evidencia científica de que este compuesto pueda servir para tratar al coronavirus. Es una irresponsabilidad de quienes lo están promoviendo por redes sociales y a la vez reitero en que es una irresponsabilidad en todos los sentidos, no en el uso de estos 2 insumos a los que usted se refirió, que las personas continuemos automedicándonos. Yo he recibido comentarios de personas cercanas a nosotros que nos dicen, denos cualquiera de estos elementos para tenerlos en casa por cualquier cosa o para prevenirnos. Hemos estado insistiendo a nivel de cada una de las áreas de salud que no debemos automedicarnos, pero con nada, ni solamente para el coronavirus, para cualquier patología. Esto es lo que nos lleva en algún momento a poder presentar otro tipo, como usted lo mencionó, hay medicamentos simples que pueden ser hepatotóxicos y que la gente lo consume ordinariamente. En cuanto a la curva del 10 de mayo, todos lo vimos, todos sabemos qué pasó. Este es un momento en el que tenemos que poner de la mano ambas cosas, no solo la reapertura económica que viene a ayudar no solamente a las empresas formales, sino a los empresarios o comerciantes informales que han decaído muchísimo en su economía, que están pasando de pobreza a pobreza extrema y que sabemos que definitivamente es un arma de doble filo, pero es el momento en que los guatemaltecos nos responsabilicemos del abordaje a esta epidemia. Con esto no estamos diciendo y lo enfatizo en que las personas en mayor riesgo, todos estamos en riesgo, pero los que están en mayor riesgo, mayores de 60 y personas que tienen enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión y otras, deban estar saliendo de su casa. Si nosotros tenemos familiares o amigos que tengan estas patologías, tratemos de apoyarlos con sus compras o con algunas de las necesidades que tengan para que eviten salir a la calle. Y en cuanto al podio, la verdad es algo que no me interesa, o sea, con podio o sin podio, cualquier persona tiene su nivel, o sea, yo no creo que tenga importancia esa pregunta, pero ya que la preguntó me siento responsable de respondérsela. Continuamos, por favor. Sí, la siguiente pregunta es de TV Azteca con Leslie Sánchez. Gracias, ministra y viceministros. Tengo 3 preguntas. La primera, ustedes ayer mostraron unas imágenes del mercado de la terminal, bueno, algunos mercados con aglomeraciones, y precisamente el tema de la conferencia de prensa es hacer el llamado a la población a que tenga pues el distanciamiento y las medidas necesarias. Ahora bien, usted ha mencionado que la curva podría subir si es que no se siguen con las medidas necesarias. ¿En algún momento el Ministerio de Salud tiene pues algún protocolo o alguna alerta interna para poder determinar la reactivación o la apertura que ya se dio el lunes se suspende, de si se sube la curva? ¿Y cuál sería ese momento? O sea, digamos, si se llegaran a tantos casos por día o si se llegara a una curva, pues por, no sé, una comparación de 100,000 habitantes como ustedes lo han hecho a veces. La segunda pregunta es solo si me pudiera aclarar si los mecanismos legales que van a utilizar para poder adquirir el oxígeno va a ser un contrato abierto, compra directa o licitaciones. Y la tercera pregunta es qué sucedió al final con las personas que trabajan en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, si ya se les logró pagar, y cómo está el bono de riesgo, ya que se sabe que todavía no se ha podido entregar a los salubristas. ¿Cuál fue la última? Si ya se le pagó a los del Parque de la Industria y el bono de riesgo, pues referente al pago de los salubristas. Bueno, voy a responder las 2 primeras y las 2 últimas las va a responder la doctora Nancy Pesarosi, que es la viceministra administrativa. En relación a los mercados y a las imágenes que todos vimos ayer, ustedes mucho antes que nosotros, me quiero referir y puntualizar nuevamente a que los mercados y todos los lugares que tengan grandes aglomeraciones, como lo son los mercados que abastecen al mayoreo, son los lugares de mayor riesgo. Y no con esto estoy diciendo que evitemos ir, porque las municipalidades tienen que hacer sus esfuerzos
para que estos lugares no se vean abarrotados. Para eso es el ordenamiento a nivel municipal. O sea, esta respuesta no depende únicamente del Ministerio de Salud, depende de todos los actores que tengan una importancia dentro de la comunidad, dentro de los municipios y dentro de cada una de las instancias. Para que todas estas medidas se cumplan a cabalidad, hay ministerios que también tienen su responsabilidad en el monitoreo al cumplimiento de estas normas. Por ejemplo, a nivel de los comercios, el Ministerio de Trabajo hace su esfuerzo y cumple con su responsabilidad de vigilar que los negocios en algunos centros comerciales que se han podido delimitar, que se abran, cumplan con sus protocolos establecidos y con lo que mandan las medidas tomadas por el gobierno central. En cuanto a las medidas, a los mecanismos legales para la compra de los gases, nosotros vamos a utilizar el mecanismo legal de los 3 que usted mencionó, que podamos utilizar en el momento en que vamos a realizar la compra. En este momento, todos nuestros servicios cuentan con este insumo abasteciéndose con este insumo. Todos los servicios como unidades ejecutoras pueden comprar directamente sus insumos, tanto cualquier insumo como los gases. Y nosotros también podemos en algún momento hacer una compra a través de un proceso de licitación. Todo se va a dar en base a la ley y como lo requieran en ese momento. Dejo a la doctora Nancy Pesarosi para que se refiera a los otros 2 puntos. Muy buenos días a todos y a todas. En cuanto a la información sobre el bono de riesgo, ya está en el último momento, en la última fase de arreglos administrativos y esperamos muy pronto que llegue a las manos de todos los servidores públicos y contratistas. El pago al personal del Parque de la Industria está por terminarse. Lo poco que no se ha podido finalizar, que son aproximadamente, ya esperábamos la cuota y entonces en esta semana se podrá regularizar. Los que queden pendientes serán las personas que aún no han terminado su trámite correcto para obtener su pago. O sea, los requisitos indispensables para obtener el proceso de pago que corresponde. Entonces, el Ministerio de Salud ha calculado en qué momento es el límite, digamos, de contagios diarios para que se vuelva al confinamiento, si es que llegara a pasar. Sí se explicó, yo creo que es una preocupación de todos. Nosotros y esperamos que ustedes y la población se sumen al esfuerzo de respetar las medidas de prevención. En el momento en que nosotros veamos que la curva epidemiológica se está aumentando más de los niveles que se pudieran proyectar en cualquiera de los municipios, se van a tomar las medidas respectivas. Gracias, vamos, y solo les pido por favor ya por el tiempo ser breves, gracias. Sí, la siguiente pregunta es de Alejandro Esquité de la Red. Muy buenos días, ministra. El seguimiento que se le da a los pacientes de COVID-19 después del día 21, que se declaran recuperados, ¿solo se les da el alta a nivel informático o se les hace una nueva prueba o qué sucede con ellos? Y respecto al transporte público, ustedes son los que deben autorizar a las líneas operar. ¿Qué reglamento, cuál es lo que están ustedes implementando para poder permitir o negar las operaciones, principalmente de las líneas rojas y de los microbuses? Y finalmente, si nos pudieran actualizar la situación actual del cementerio de La Verbena, cuántos espacios hay, cuántas inhumaciones han habido por hombre, mujer y exequias. Gracias. Muchas gracias. En relación al seguimiento de casos, si usted se refiere a los pacientes recuperados después de los 21 días, le quiero informar que los protocolos nos indican que una persona que ya a nivel informático, como usted dice, o de la vigilancia epidemiológica, una persona que a los 21 días de haber sido positivo y que se registra en nuestros archivos,
y no aparece entre el listado de fallecidos, es una persona reportada como recuperado y no necesita una segunda prueba, ¿verdad? No es un requisito una segunda prueba. Una persona habitualmente después de los 10 días de haber presentado los síntomas deja de ser infeccioso. 3 días después de haber presentado el último síntoma, por ejemplo, ya no es una persona infecciosa para su comunidad, independientemente de que una persona haya resultado positiva y sea recuperada, tiene que seguir utilizando las medidas de protección igual que toda la población. La segunda pregunta es en relación al transporte, y muy importante, si ustedes leen bien el cuadro que se adjuntó al acuerdo ministerial y gubernativo del día domingo, la regulación del transporte le corresponde a 2 instancias: el transporte urbano a la municipalidad de cada uno de los municipios y el transporte extraurbano al MISIBI. Sin embargo, el Ministerio de Salud trabaja de la mano con cada una de las municipalidades para que estas medidas se cumplan, para que los alcaldes conozcan cuáles, ellos conocen los protocolos, para eso ellos van a aperturar o no aperturar la salida de estos vehículos. En relación al transporte de los autobuses rojos, tengo conocimiento que aún no van a poder salir. La verbena. Afortunadamente se cuenta con más personal contratado para la verbena, así que hay suficiente espacio para lo que fuera requerido hasta este momento. Y vamos con con mucho gusto te lo actualizo al finalizar la conferencia, con datos. Solo, ministra, finalmente, ¿qué pasa si una persona o un paciente está en el intensivo y llega el día 21, el día 22 y muere? ¿Ya no fue COVID o qué ocurre con ese tema? Gracias. Mire, el tiempo calculado para que de una persona que se agrava por COVID